Y bien, estamos ahora con el ministro de Economía, Miguel Castilla, que la semana pasada presentó los avances, en fin, los resultados de la Agenda de Competitividad 2012-2013, con un avance del 88%. Buenas noches, ministro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Bueno, lo hemos invitado porque pese a esos avances, lo que hay es una caída preocupante del ritmo de crecimiento de la inversión privada, ¿no es cierto? Tenemos ese gráfico que ayer presentamos hecho por Lampadia, a ver si lo podemos poner, por favor, que es muy expresivo de lo que está ocurriendo. Ahí está cómo ha venido cayendo, ¿no? Desde el año 2010 la tasa de crecimiento de la inversión privada, que como porcentaje del PBI es alta, pero viene cayendo. El último trimestre ha sido 0.5 apenas, llegó a ser en el 2012 creo de 12-13%, y luego parece que el primer bimestre ha sido negativa la tasa de inversión, de crecimiento de inversión privada. Entonces, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer para reactivar la inversión privada? Esa es la pregunta. Bueno, Jaime, ante todo, yo creo que estamos trabajando justamente para revertir esta tendencia que responde a un par de elementos, ¿no? Uno es el entorno internacional y algunos, digamos, eventos de ámbito interno. La semana pasada presentamos la agenda de competitividad, lo que se ha logrado luego de 2 años de intenso trabajo conjuntamente el sector privado, el sector público, la academia, y han habido avances importantes en una serie de ámbitos. Algunos tocan temas de inversión, por ejemplo, donde ha habido un avance importante es en el tema de infraestructura. Acá podemos señalar de que en lo que se lleva del gobierno, al menos en lo que son acciones público-privadas, se han adjudicado este año 6.000, vamos a adjudicar 3 proyectos nuevos en lo que resta del mes: el aeropuerto de Chincheros, el puerto de Pisco, el Hospital del Niño. ¿El puerto de Pisco este mes? Sí, finales de abril. Eso es una gran novedad. Sí. Y en el mes de junio tenemos una serie de líneas de transmisión y el gasoducto del sur, que se adjudica el 30 de junio, a lo cual se suma lo que ya se adjudicó, el tren, la línea 2 del Metro de Lima, que suman 12.000 millones de adjudicaciones este año en APPs. Si a eso le sumamos los 6.000 en los primeros 2 años del gobierno, tenemos ya una cifra histórica en APPs, acciones público-privadas, en infraestructura, y creemos que esto de cierta forma va a tender a revertir esta tendencia, digamos, de reducción de la inversión privada. No es única acá el Perú, en muchos países de la región, Chile incluido, ha habido una reducción de la importación de bienes de capital y una reducción en los ritmos de crecimiento de la inversión privada. Un factor importante, como siempre comentamos, son las expectativas. Las expectativas que tienen los agentes económicos, que han mostrado un punto de quiebre y se han venido recuperando, pero lentamente. La idea es poder acelerarlas justamente con estas concesiones importantes que se están dando y avances reales, concretos en materia de la agenda de competitividad. Y algunos ejemplos creo que vale la pena resaltar. He hablado de los temas de infraestructura, pero quisiera resaltar 2 áreas que muchas veces no se mencionan mucho y se ponen como un gran, digamos, desafío pendiente que tenemos, que es lo que el Estado está haciendo conjuntamente con el sector privado en ciencia, tecnología e innovación. Acá, para mencionar algunos ejemplos, se han multiplicado los recursos públicos para poder financiar a la ciencia, la tecnología y la innovación. Se ha duplicado el presupuesto del CONCITEC, se han puesto fondos concursables por más de 600 millones de soles, se están otorgando becas justamente en especialidades que tengan que ver con esta materia. Eso en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y lo otro es que se ha avanzado en todo el tema de conectividad de las tecnologías de la información y comunicaciones, en puesta de la fibra óptica en capitales de provincia, en conectividad en centros poblados, más de 3.000, y en asegurar una cobertura adecuada del Internet en las escuelas a nivel nacional. Entonces son avances que obviamente no van a cambiar esta tendencia de la inversión privada, pero sí definitivamente va a redituar un crecimiento más alto hacia adelante. Sobre esos 2 puntos que usted acaba de mencionar, ministro, 600 millones hay ahora para ciencia y tecnología, pero
resulta que las universidades públicas del interior del país tienen como 1.200 o 1.300 millones para investigación, producto del canon, de lo que les corresponde por el canon, que no gastan, que no están gastando en investigación, y no hay ninguna propuesta para activar esos fondos y utilizarlos. Hay una propuesta de ley en el cual, digamos, se ha venido estudiando mecanismos para poder darle buen uso a estos recursos. Lo que ha habido es una construcción de laboratorios, de infraestructura, pero eso no ha redituado efectivamente en mejoras en la ciencia, en patentes, en investigación aplicada al desarrollo de las regiones donde se encuentran los recursos. Tenemos un proyecto de ley en el cual se plantea una especie de un gran fondo concursable, donde puedan participar entidades de educación superior de todo el país, pero que realice la investigación en donde se encuentra, digamos, de donde proviene el recurso, de canon, por ejemplo. Claro. Y sería una forma como poder dinamizar. Estos son temas que estamos conversando con la jefa de Concitec, y también ¿Ese proyecto de ley se ha enviado al Congreso? Hace parte de cambios que estábamos evaluando con respecto al uso del canon, al tema de tener un fondo de estabilización regional, y cambios en la distribución, que es un proyecto que estaba listo hace mucho tiempo, ¿no? No se ha presentado, obviamente, ante la coyuntura de caída en las transferencias por canon, ante la caída de los precios de la materia prima, pero ciertamente, como menciona, es un tema central, poder movilizar mayores recursos, y de hecho estamos estudiando cómo convertir a COFIDE en una especie de Corfo, para poder atender un segmento de nuevas iniciativas, tal cual lo hace Corfo, con capital de riesgo, que vaya desde la preincubación e incubación de la idea hasta poder tener un financiamiento que le permita finalmente conseguir mercado. Y eso es un tema que se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de la Producción, el MEF y COFIDE, para poder no solamente financiar vía como banco de segundo piso actividades de infraestructura o a la PYME, como actualmente hace, sino entrar a estos nuevos segmentos, donde no solamente podamos tener fondos concursables o fondos del canon, sino una banca especializada en capital de riesgo. ¿Y dónde sacaría su capital? COFIDE tiene grado de inversión y puede levantar recursos en el mercado internacional. De hecho, así se fondea. El tema de la conectividad de la fibra óptica, el problema es que el Perú está en el penúltimo lugar en América Latina o en Sudamérica en lo que se refiere a estos índices de conectividad por fibra óptica. Es decir, yo no sé, eso me parece increíble, pese a, no sé qué pasa con Telefónica. Bueno, justamente se adjudicó el año pasado a un consorcio mexicano-colombiano el tendido, digamos, de fibra óptica, en adición a estas metas que he comentado, y vamos a tener a todo el país conectado, y esto es fundamental para poder lograr, digamos, agregar valor, transitar, que el conocimiento pueda transitar de manera más rápida, digamos, a todos los confines del territorio. Y son este tipo de metas, indicadores, las que estamos trabajando. Hay otras más, evidentemente, pero estamos planteando una agenda mucho más amplia que abarque 5 años, del 2014 al 2018. En un mes es el lanzamiento oficial de una agenda que vaya mucho más allá de los temas avanzados, que toque temas de recursos naturales, por ejemplo, que toque temas de agua, de energía, de formalización, tema tan importante. Así es. Temas que tengan que ver con el capital humano de calidad, que el país requiere justamente para ser más competitivo y más productivo. Le sugiero un tema, ministro, y es el de la reducción de la sobreregulación que hay en los sectores. El otro día el Comercio sacó un editorial muy interesante que decía, bueno, según los resultados de la agenda esta de competitividad, se han logrado reducir permisos, simplificar plazos y cosas para una serie de cosas, pero con lo que se hace con una mano se destruye con la otra, porque al mismo tiempo se ha incrementado sustancialmente la sobrecarga sobre las empresas, la sobreregulación en una serie de sectores, para comenzar en el sector trabajo, con la famosa ley de seguridad y salud del trabajo,
que impone una serie de, por ejemplo, contratar un médico a las empresas, no haber ni médicos para poder luego, y una serie de otras obligaciones, tienen que, además las empresas, hay otra ley que obliga a contratar hasta un 3% de los trabajadores discapacitados, la famosa SUNAFIL, que aumenta por 10 las multas. En fin, tenemos para aplicar una legislación que ya es una de las más rígidas del mundo. Es decir, hay que podar todo esto, hay que limpiar toda esta sobreregulación. En los temas ambientales también hay una queja permanente, este asunto de las secas, los estándares de calidad ambiental, que en el Perú pues son los más exigentes de todo el mundo, mucho más que Japón, Estados Unidos, Chile, en lo que se refiere a la cantidad en fin, en el INDECI, las normas de los colegios privados que se han dado los últimos 2 años, que interfieren cada vez más, con obligaciones también, como por ejemplo, en fin, acaba de salir una sobre el diseño de los nidos. Es un diseño utópico, perfecto, que nadie se va a poder adaptar, entonces van a tener que cerrar los nidos. Y así hay una constante tendencia a sobreregular, a imponer cargas, obligaciones que están asfixiando, y por eso es que no hay inversión también. No, yo creo que ese es uno de los aspectos. De hecho, hubo una publicación reciente, ayer o hoy, no recuerdo, donde ya se han venido eliminando ciertas barreras burocráticas producto de una ley que sacamos, donde la sala de barreras burocráticas, el del Indecopi, ya ha dado de baja una serie de más o menos más de 200 barreras que afectaban, digamos, la operatividad de las empresas y los ciudadanos. Lo que dice Jaime es cierto. El Perú ha estado regulando una serie de materias, materia laboral, ambiental, llegando a estándares internacionales, y lo que capaz ha faltado ha sido darle una mayor gradualidad para el cumplimiento de los mismos y ponderar, obviamente, y contrastar esa normatividad con la realidad de las empresas, muchas de ellas pequeñas o medianas, que les es muy costoso cumplir estas normas y por tanto es más fácil ser informal que formal. Hay conciencia de ello, o no invertir, hay conciencia de ello, y los sectores correspondientes en cada uno de estos ámbitos está trabajando normas para poder reducir esta carga regulatoria, que en algunos casos sí es bastante onerosa, pero en otros es necesaria. Habían ámbitos donde simplemente no había regulación alguna, pero tiene que haber cierto grado de proporcionalidad en esto. No puede ser todo, digamos, de golpe. Las empresas tienen que comenzar a adecuarse. Capaz para una empresa grande, digamos, no sea un tema tan complicado, pero ciertamente lo es para empresas de menor tamaño. Entonces, toda esta poda de normas se está haciendo. El Ministerio de Justicia está trabajando en poder podar una serie de normas que son redundantes o que son de efectividad limitada. Nosotros estamos haciendo ello. Y parte de uno de los pilares, digamos, de lo que el Premier Cornejo anunció, era el capital humano, la educación, la salud, la seguridad, pero un tema transversal son las inversiones, de todo tipo, la pública, la privada, la concesionada, y para ello tenemos que abarcar todos los temas que están frenando la inversión. Este es un tema que hemos venido ya trabajando en el Ministerio hace tiempo, lo hemos venido conversando ya, pero entonces tiene que ser un esfuerzo que también trascienda al gobierno nacional. Muchas de las barreras las imponen los gobiernos locales, por ejemplo. También. Hay proyectos de ley que están siendo discutidos en el Congreso para poder justamente eliminar esta excesiva discrecionalidad que puede haber en el cobro de multas y en el cobro de licencias. Hemos tenido avances, no todo es malo. Yo creo que un avance importante, Jaime, y de hecho como parte de lo que es la agenda de competitividad, es que hemos reducido a la mitad el tiempo que toma dar licencias de funcionamiento, de 15 a 7 días. Tenemos que usar más el gobierno electrónico. En algunas municipalidades. En casi todas las de Lima y las principales de provincia. Pero creo que hay conciencia real de esto, que se puede convertir efectivamente en un cuello de botella para la inversión y el crecimiento. Claro. Y estamos tratando para de la formalización, además. Ciertamente. Y ahora, ¿no sería bueno conformar en cada sector
un equipo mixto con el sector privado, no necesariamente el sector privado grande, sino sobre todo mediano y pequeño, que son los que sufren más estas cargas, para que ellos digan, oye, esto no lo puedo pagar, esto es una cosa que me ahorra, y con ellos ir limpiando, porque el burócrata va a tender a crear cada vez más regulación, esa es su tendencia natural. Así es, y la inacción, lo hemos conversado en varias oportunidades, de no firmar, etcétera. Yo creo que un tema importante es el trabajo que creo que está haciendo dentro del plan de diversificación productiva,